Familia, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Jesús al Aire. A Dios las gracias que nos permite llegar hasta sus hogares. El día de hoy, mi hermana Bri, como siempre, conmigo. Que Dios les bendiga, gente linda. Y nuestro hermano Eric Antonio. Bendiciones, familia. Que estará compartiendo con nosotros el día de hoy en este programa. Amén. Inmediato vamos nosotros a orar, como siempre, familia, y ponemos en manos de nuestro Señor este programa y la vida de cada uno de ustedes. Amantísimo Dios y Rey, te damos las gracias porque nos permite, Señor, llevar tu palabra a través de este programa. Te pedimos, Señor, por cada vida que está viendo este programa, Señor, que seas tú obrando en ellos, que seas tú guiándoles en el nombre poderoso de Jesús. Que tu mano de poder y gloria esté con cada uno de ellos y con nosotros, Señor. Guíanos al camino correcto, guíanos en tu verdad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Y amén. Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante, Bri. Amén, manita. Y nosotros vamos a estar hablando acerca de la fidelidad de Dios a través del libro de Ruth. Amén. Amén. Y queremos leer dos versículos que pensamos que van de la mano, que conjugan uno con el otro. Y el primero se encuentra en el capítulo 1 de Ruth, en su versículo 16. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, dice. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y será sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemi que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Vamos asimismo a buscar en el capítulo 2, desde el versículo 11 en adelante, y lo leemos en el nombre de Jesús. Y dice: respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Amén. Amén. Miren qué lindo, manitos. De verdad que podemos ver que Ruth se refugió en las alas correctas. Se refugió en las alas de Dios, porque luego de una temporada de pérdida, luego de una temporada de escasez, luego de una temporada donde ella hubiese hecho un cambio radical, dejó su tierra, dejó su parentela y se fue con su suegra Ruth, su suegra Noemi. O sea, podemos ver que Ruth era una niña demasiado radical y fiel. Porque no todos se quedan en el momento que más tú lo necesitas. Así es. No todos se quedan cuando más tú estás en tu peor momento, cuando tú estás en tu peor temporada. Y nosotros podemos ver que aún en su peor temporada, aún cuando ella estaba recogiendo espigas, Dios estaba conectando y escribiendo una historia que conectara con lo divino. Muchas veces nosotros nos encontramos así, manita, como Ruth. Estamos sembrando, estamos recogiendo espigas y no vemos que el resultado de lo que hacemos es visto o es remunerado. Como que la gente no ve lo bueno que tú haces, como que la gente no ve lo que tú haces diariamente, pero aquí nosotros podemos ver que quien nosotros debemos hacer que vea lo que estamos haciendo es Dios. Así Porque es. ese sí remunera bueno, como dicen por ahí, ese sí paga bueno, como Así dicen por es. ahí. Entonces podemos ver a través del libro de Dios, de Ruth, la fidelidad de Dios cuando una persona se rinde por completo, aun cuando lo pierde todo. Así es.
hablarles un poquito de quién era Ruth. Ruth era una extranjera, era una moabita, Amén. que regresa luego con Noemí, luego de Noemí haber partido con su esposo y sus 2 hijos, luego de una situación difícil en el tiempo de los jueces de hambre. Parten a Moab. Allá ella pierde su esposo. A su suegro, su nuero. 2 años después, 10 años después aproximadamente, que se casan sus hijos, pierden ellos la vida. Pero Noemí tenía 2 nueras, Orfa y Ruth. Amén. Noemí, viendo la situación que éstas quedan, porque quedan viudas, jóvenes, pues la despide. Ellas no se quieren ir. Pero con la insistencia de Noemí, yo me imagino que Orfa dice, bueno, pero yo me voy donde mi familia. Pero Ruth hizo lo contrario. Aún con esa insistencia, Ruth le dice, no me ruegues que te deje, porque donde quiera que tú vayas, yo iré. Y hace una declaración, que tu Dios será mi Dios. Y esta historia es muy bonita y es muy interesante, aunque es un libro pequeño, es muy interesante porque viendo cómo Ruth era una extranjera, lo que hace Dios con Ruth. Amén. Cuando Ruth decide caminar en fidelidad. Amén. Es muy importante nosotros tener en cuenta esto que tú decías, que aunque nosotros veamos que las cosas no están pasando o no veamos el fruto, el Señor ya está trabajando en nuestras vidas. Amén, manita. Hay algo que me llama mucho la atención con la palabra fidelidad, y es que la fidelidad es uno de los atributos de Dios. Amén. Y nosotros, por cuanto hemos sido hechos a la imagen de Dios, conforme a la semejanza, por ser semejante a Dios, debemos, o sea, por llevar esa semejanza de Dios, debemos de reflejar lo que es la fidelidad. Debemos de portar la fidelidad. Y es algo que llama mucho mi atención con relación a Ruth. ¿Por qué? Porque Ruth tenía las 2 opciones de quedarse o de irse junto con Noemí. Pero ella decidió agradecer de esta manera. Y no todo el mundo, como decía nuestra hermana Abril, hoy en este día agradece. Hay gente que dan gracias, pero dar gracias y agradecer no es lo mismo. Así es. Porque cualquiera da gracias por cualquier bien que hace. Pero agradecer es algo que te sale del corazón, del alma, de lo más profundo. Así es. Y así como Ruth, debemos nosotros también de vivir cada día, mostrar esa fidelidad, no solamente con los hombres, sino con Dios. Porque el ver todo lo que Dios ha hecho con nosotros, hasta donde Dios nos ha traído, es más que suficiente para agradecerle, porque ninguno de nosotros somos merecedores del bien que Dios ha hecho con nosotros, pero por su misericordia y por su gracia, Él lo hace cada día. Y el ser humano está llamado a ser fiel. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para hacer muchas cosas, para aportar su semejanza, pero nosotros, por vivir más apegado al mundo, nos hemos desviado de la semejanza de Dios. Amén. No, y algo, manita, que tú mencionabas, era cuando estaban las 2 resueltas, decididas a irse con Noemí. Estaban las 2 que querían irse, pero algo que me impresiona acerca del nombre de Orfa es que el significado de su nombre es la que da la espalda, porque a pesar de que ella estaba resuelta a irse con Noemí, en el momento en que tal vez Noemí más la necesitaba porque estaba en amargura, pensaba que tal vez Dios la hubiese desamparado y tal vez era un castigo de Dios por ella haber salido de Belén. Belén, la casa de pan, Belén, la casa de provisión, que en ese momento faltase el pan en la casa de Belén y ellos tuviesen que ir a habitar en esa tierra extranjera de Moab. Igualmente, luego que ellos están habitando ahí en Moab, vemos que falta el pan y también hay otra crisis ahí. Pero lo que más me impresiona es que muchas veces habrán personas en nuestra vida que van a ser como Orfa, que te van a decir que se van a quedar y en el momento que más tú lo necesitas, te van a dar la espalda. Así es. Pero también habrán otros que serán Ruth, que donde quiera que tú vayas, van a moverse. Que donde quiera que tú quieras irte, ellos van a ir atrás de ti. Porque
Hay personas que lo definen la fidelidad y como Manito decía, la fidelidad es uno de los atributos de Dios. Y es que Dios, esa es la esencia de Dios. Y si nosotros somos fieles es porque portamos de esa esencia que Dios tiene. Entonces, algo que me impresiona muchísimo es eso. En momentos dados habrá personas que nos van a dar la espalda, pero así nosotros tenemos que ser como Ruth, mantenernos fieles, porque habrán procesos en nuestras vidas, temporadas en los que nosotros vamos a querer soltarlo todo, porque ya vamos a decir, es que ya yo he perdido demasiado a Dios, porque ella perdió a su esposo, ella se quedó viuda estando joven, pero lo que más me impresiona es que Dios estaba escribiendo una historia de redención y que en ese campo donde ella iba a estar espigando, recogiendo, ahí mismo es que Dios le iba a entregar su gran bendición y su historia de redención. Así es, y es bonito ver el accionar de Ruth a través de que ella también estaba pasando por una situación difícil. Sí. Porque Noemí había perdido a sus hijos, pero ella perdió a su esposo. Pero ella nunca se olvidó, se fue con Noemí, se iba a trabajar a los campos, se iba a espigar y nunca llegaba a su casa con las manos vacías. Así es. Amén. Super. Pensando en que Noemí estaba ahí, en que Noemí, una mujer de edad, una mujer mayor ya, esperaba. Y ella no solo miraba y trabajaba para sí, ella se fue con ella, pero no solo para hacerle compañía, sino también para ayudar a sustentarla. Amén. Porque en aquellos tiempos, cuando la mujer quedaba viuda, debía un familiar cercano pues redimirla. Pero ya Noemí no tenía quien la redimiese, una mujer ya de edad avanzada. Pero Ruth no se fue con ese pensamiento. No, en ningún momento. En ningún momento quiso sacar ventaja de esa situación. Así es. Ella siguió a Noemí, la ayudó y obviamente cuando entonces llegó el tiempo, pues el Señor reveló el camino que había trazado para ellas. Así es. Pero me gusta mucho esto, que ella cuando se va no piensa solo en ella. Yo voy a trabajar, yo voy a la era, voy a buscar espigas, pero también ella es una mujer, aparte de diligente, también una mujer obediente, Sí. porque en cada momento ella escuchaba los consejos que Noemí le daba. Amén, eso es verdad. Y lo maravilloso de la historia de Ruth es ver que en la genealogía de Jesús, esta aparece. Así es. A veces Sí. nosotros no entendemos el por qué pasan muchas situaciones en nuestras vidas, porque ver cómo Noemí salió de una tierra bendecida, como es Belén, y se va a otra tierra, pero luego regresa, pero no regresa sola, regresa con alguien que pertenece a una promesa de la cual nosotros podemos ver que salió Jesús. Y hay algo que llama mucho mi atención con relación a todo esto, como decía nuestra hermana Brin. Y es que el ser humano, dependiendo de la situación y dependiendo del lugar y de quienes lo rodean, es fiel. ¿Por qué? Porque hay personas que siempre van a estar contigo sin importar las circunstancias, pero hay otros que en los momentos difíciles de nuestras vidas Te darán la nos espalda. van a dar la espalda. Mientras que hay unos que cuando nos ven en el piso van a darnos la mano y nos van a levantar, hay otros que solamente están esperando que alguien nos levante para caminar con nosotros de las manos. Y ver cómo estas dos mujeres, estas dos nueras de Ruth, una decide irse y una quedarse. La palabra, o sea, el Señor nos enseña a través de su palabra de que eso mismo vamos a vivirlo cada día en nuestras vidas. Hay personas que aunque vayan con nosotros en el camino, no significa que van a llegar con nosotros hasta la meta. Mientras que hay otros que podemos encontrarlo en el camino que sí van a llegar con nosotros hasta la meta. ¿Por qué? Porque Dios tiene una historia escrita para cada quien de manera diferente. A veces nosotros no entendemos el por qué aparecen personas, de momento a nada se desaparecen. Es porque no todo aquel que nos rodea está destinado a llegar con nosotros junto a la meta, ni está preparado para caminar un trayecto con nosotros. ¿Por qué? Porque hay que ser verdaderamente fiel, tener carácter y ser agradecido, como decía anteriormente, para poder estar con alguien sin importar las circunstancias. ¿Por qué? Porque Noemí y Ruth, a pesar de que Ruth
se fue con Noemí a Belén, Ruth tenía todavía la oportunidad de irse con otra persona, de irse, o sea, de dejar a Noemí sola porque ya estaba en su tierra. Pero a pesar de todo esto, ella permaneció. Tomó una decisión de permanecer y ser fiel hasta la muerte, como lo prometió. Amén. Así es. Tú mencionabas, Eric, la genealogía, esa promesa de nuestro Salvador. Y es tan bonito ver cómo, aún Ruth siendo extranjera, es parte de ese linaje. Y esto a mí me llega mucho al corazón porque cuando nosotros le somos fieles a Dios, no importa de dónde vengamos, el Señor va a obrar en nuestras vidas. Amén, así es. Amén. Que no importa de qué tierra yo sea o mi pasado, cuando le soy fiel a Dios, entonces Él obra con nosotros. Él nos guía por el camino correcto. Y este libro, aunque sea pequeño como mencionaba ahorita, tiene este mensaje muy poderoso, a partir de muchas otras cosas, pero que la gente entienda que no importa de dónde tú vengas, si decides serle fiel a Dios, el Señor tendrá tu recompensa, aunque en muchos momentos no lo veamos como hablábamos ahorita. Amén. El Señor trae su recompensa y hay caminos, hay cosas que se escriben, que el Señor escribe para nosotros, que aunque para nosotros sea difícil verlos en un momento dado o bajo una situación dada, si le somos fiel a Dios, vamos a caminar por ahí. Amén, así es, hermanita. Y algo también que es de admirar de Ruth, es que Ruth en ningún momento recibió una palabra, una promesa de Dios audible. Así es. Ruth en ningún momento recibió, así te dice el Señor, que si te quedas con Noemí, vas a ser bendecida grandemente. Si te quedas con Noemí, yo te voy a honrar. Ruth en ningún momento recibió una palabra audible de parte de Dios. Simplemente ella obedeció, permaneció y luego vio. Porque muchas veces nosotros queremos ver antes las promesas manifiestas de Dios para luego permanecer y quedarnos fieles. Y Ruth en ningún momento, pues ella dijo de que no, yo voy a ver primero. Si Dios me da esto, si Dios me honra, me bendice, o tal vez con un esposo, que era lo que ella necesitaba en ese momento, alguien que la redimiera, pues yo le voy a ser fiel a Dios. Porque muchas veces nuestra fidelidad a Dios está condicionada a lo que Él hace con nosotros. Y no debe ser así. Porque imagínense ustedes que Dios pagase a nosotros conforme a nuestras obras. ¿Dónde estaríamos cada uno de nosotros? Pero a pesar de que nosotros no lo merezcamos, por gracia Dios sigue siendo fiel en nosotros y mostrando su misericordia. Noemí pensaba que la mano de Dios se hubiese apartado de ella, porque cuando ella iba a volver a su tierra, a Belén, ellas le dicen, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en gran amargura me ha traído el Todopoderoso. Ella quería cambiar su nombre, Así es. ella quería cambiar su identidad, ella quería cambiar lo que era en Dios, porque entendía que en toda esa pérdida Dios estaba desperdiciando y Dios la estaba castigando. Y Dios estaba utilizando eso como trampolín. Así es. Para que Noemí fuera redimida y fuera honrada. Porque nosotros decimos, pero ¿cómo que en la pérdida? ¿Cómo es que en la escasez Dios puede trabajar? Es que Dios no trabaja como nosotros. En Dios, siempre lo digo, no hay desperdicio. Todo lo que a nosotros parece como que ya todo está perdido, ahí es que Dios empieza a trabajar. Como que en la nada Dios puede hacerlo todo. La nada es el escenario perfecto para que Dios pueda hacer un milagro, para que Dios pueda honrarte y para que Dios pueda bendecirte. Entonces, tú amigo que nos escucha, no esperes a que Dios te bendiga para tú empezar a accionar y serle fiel. Sé fiel en lo poco, así como nosotros podemos ver, como Manita dice, el libro de Ruth lo que tienen son 4 capítulos. Pero en esos 4 capítulos se puede ver la fidelidad de Dios en cada detalle. En lo más sencillo que ella estuviese haciendo. Era como Dios preparando el escenario. Dios, y ella no tuvo que mostrarse. Así es. Ella no tuvo que decir yo soy, yo hago. Sino que fue el mismo Dios que puso gracia en ella para que otros pudieran ver, para que el mismo vos pueda ver el carácter y la mujer de Dios.
que era Ruth. Hay algo que me llama mucho la atención con relación a todo lo que estamos hablando, lo que nos enseña la palabra. Y es que a veces, nosotros no tenemos que decir yo soy. Porque en el momento que le somos fieles al Señor y obedecemos al Señor, Él automáticamente se encarga de recibirnos. Amén. A veces nosotros, cuando queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, terminamos dañando lo que Dios quiere hacer. Y tú decías algo bien bonito, y es que Dios trabaja de la nada, trabaja donde no hay nada. Amén. Porque es que Dios no trabaja donde hay estorbo. Primero Dios tiene que limpiar el escenario para poder empezar a crear las cosas. Y algo que llama maravillosamente mi atención es que, como dice vos, a Ruth, que le dice, bajo cuyas alas ha venido a refugiarte. Y realmente ver el pasado de Ruth, de dónde viene Ruth. Quizá en el corazón de Ruth había mucha tristeza, había mucha soledad, estaba pasando por un desierto demasiado grande, pero buscó el mejor lugar para refugiarse, que fueron las alas del Señor. Lo mismo Amén. pasa con nosotros. En ocasiones nosotros estamos destrozados, estamos pasando por desiertos de tristeza, estamos pasando por momentos muy difíciles en nuestras vidas, pero el mejor lugar para nosotros refugiarnos es la presencia del Señor. Amén. Porque aquel que nos creó es el único que conoce nuestras debilidades, es el único que conoce lo que nosotros verdaderamente necesitamos, no lo que queremos, porque las cosas que queremos nunca son las que verdaderamente necesitamos. Amén. Eternamente. Es verdad. Así es, nosotros podríamos decirle a ustedes, familia, que si no se han decidido por conocerlo, por servirle al Señor, por buscarle, que hagan esa elección consciente como lo hizo Ruth. Así es. Que a través de lo cotidiano el Señor va a obrar en sus vidas, Amén. a través del día a día el Señor va a obrar en sus vidas. Pero lo primero es hacer esa elección, conscientes de a quién le van a servir y a quién van a seguir, conscientes de que servirle a Dios no es una cuestión de herencia, podríamos decir. Servirle a Dios es una cuestión de una elección Amén. del corazón, de saber quién es Él, de acercarnos para conocerle, de saber que a través de esa cercanía a Él, pues Él se encargará de entregarnos a nosotros lo que estamos esperando y lo que Él sabe que nos conviene. Amén. Eso es verdad, No Marita. todo lo que estamos esperando, ojo con esto. Exacto. Saber que Él nos va a entregar lo que nos conviene, pero hagan esa elección consciente de decir yo te voy a seguir, Señor. Así como hizo Ruth, olvidándose de su origen, olvidándose de su pasado y poniendo a un lado la tristeza también. Porque no importa dónde ustedes estén ahora, no importa la situación que estén pasando, no importa lo que han vivido, lo único que importa ahora en este momento es el camino que ustedes decidan seguir. Si deciden escogerlo a Él, pues Él está ahí, esperando. Amén, manita. Y es muy importante no cuestionar nuestras temporadas. Así es. No cuestionar el momento en el que nosotros estamos viviendo ahora, simplemente obedecer. Porque la obediencia que tenemos a Dios va a abrir puertas que ni el esfuerzo, que ni las habilidades van a poder abrir nunca, sino tu obediencia, tu permanencia y tu fidelidad hacia Dios. Así es, porque mira, cuando Ruth llega, Ruth no fue y se mostró delante de vos. No. Mira, yo soy, no. Cuando vos la ve, pregunta, ¿quién es? Sí. Y entonces le dan referencia, no, esta es la nuera de Noemí, X cosa. Ella no va y se muestra Amén, delante amén. de él. Eso es verdad. Porque es que cuando nosotros sabemos con quién caminamos, nosotros debemos de dejar que sea Él el que abra las puertas. Amén, así es. No empezar a nosotros a tocar, como dicen por ahí, a los ciegos, sino dejar que sea Él, porque en el momento menos esperado nos sorprende. Así es, manita. Sí, Bri. Así mismo, que es que nuestro testimonio va a estar hablando en lugares, o sea, la gracia que Dios pone en ti va a dar referencia en lugares que tú ni siquiera estás presente, Sí. porque Noemí no estaba presente en ese lugar donde se estaba hablando que ella era una mujer virtuosa, pero ya vos conocías que ella era una mujer virtuosa, y yo me atrevo a decir que
Noemí, que Ruth y Noemí son esa mujer que describe Proverbio 31, esa Así mujer es. virtuosa, ¿quién la hallaría? Así es. Pues vos encontró esa mujer virtuosa que lo que estaba era recogiendo espigas, que aunque en el mundo secular, en el mundo físico, pareciera que ella estaba recogiendo espigas, ella lo que estaba era sembrando, recogiendo propósito y caminando en la dirección que Dios quería para ella. Así es. Y muchas veces nosotros decimos, Padre, pero yo estoy en lugares en los que tal vez no estoy viendo tu mano obrar, por más que me esfuerzo, por más que hago, pero yo quiero que tú entiendas que tú tienes que seguir sembrando, que tú no puedes dejar de sembrar, porque en el momento que tú menos crees, vas a ver el resultado de tu cosecha. Vas a ver el resultado de tu espera, vas a ver el resultado de esas lágrimas que has hecho a Dios en oración, de ese dolor que muchas veces te ha quebrantado el alma. Vas a ver el resultado de todo lo que estás sembrando, porque Dios no se queda con lo de nadie y Dios honra a los que le honran. Así es. Dice su misma palabra. Algo muy bonito de Ruth, y es que Ruth no conocía a Dios. Ruth no conocía a Dios en el momento que ella decide elegirlo, decide seguirlo. Lo mismo pasa con nosotros. En el momento que nosotros tomamos la decisión de seguir al Señor, nosotros no lo conocíamos. ¿Por qué? Porque que nosotros no tenemos que conocerle, tenemos que saber que Él existe. Y si sabemos que Él existe, Él poco a poco se da a conocer en nuestras vidas. Y hay un salmo muy bonito, que es el Salmo 37, en su versículos 5 y 6, que dice: encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. O sea, en el momento que nosotros le entregamos nuestras vidas al Señor, que le entregamos el lápiz de nuestra historia, Amén, para que sea Él quien continúe escribiendo nuestra historia, nuestra historia tendrá un final feliz. Porque Amén. a veces creemos que somos buenos escritores. Usted puede escribir cuentos, todo lo que usted quiera, pero su propia vida, su propia historia, usted no la va a escribir bien bonita. ¿Por qué? Porque que nosotros siempre, o sea, la palabra dice que nosotros pedimos mal, y así como pedimos mal, también elegimos mal. Así es. Si no elegimos con el Señor, si no le decimos al Señor que elija nuestro camino y las cosas que Él considera que son beneficiosas para nosotros, vamos a terminar eligiendo mal. Por eso que muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué tantas veces yo emprendí un negocio y no pude, y no tuve prosperidad? ¿Por qué cuántas veces elegí una pareja y no tuve prosperidad? ¿Qué fuiste tú que elegiste? Así Pero es. cuando dejamos que sea Dios que elija, automáticamente todo esto viene. Y así mismo como Ruth, cada uno de nosotros, cada día debemos de elegir seguir al Señor. Y nosotros, ya que conocemos un poco del Señor, porque no conocemos completamente, estamos conociendo, estamos en el camino, debemos cada día levantarnos con esa seguridad y esa certeza de que ella está ahí con nosotros. Así es. De que Él salió a nuestro encuentro, porque a veces nosotros creemos que fuimos nosotros que fuimos a ese encuentro, pero fue el Señor que salió a nuestro encuentro. Por eso su palabra dice que nosotros no lo elegimos a Él, Él nos eligió a cada uno de nosotros. Amén, así Y así mismo como cada uno de ustedes que hoy nos escuchan, cada uno de ustedes tiene un propósito bonito de parte de Dios. ¿Por qué? Amén. Porque de la misma manera que ustedes hoy se encuentran, así nos encontrábamos nosotros. Así es. De la misma manera que ustedes hoy pueden encontrarse en un desierto, también nosotros estábamos así, pero o sea, conocimos a alguien, le dimos la oportunidad a Dios de trabajar en nuestras vidas. Y de esta misma manera Dios quiere que cada uno de ustedes le dé la oportunidad para trabajar, porque Dios no forza a nadie. Dios toca la puerta y depende de nosotros si abrirle para que Él entre a nuestras vidas. Amén, así es. Y decirles a cada uno de ustedes que todo lo que puedan estar pasando, todo lo que puedan estar viviendo, al final de la jornada va a valer la pena. Así es. Ese silencio, manita, esa decisión que tomaste en silencio, tal vez, esa obediencia que nadie aplaudió, Sí. todo eso Dios lo está viendo. Porque Dios ve todo y conoce todas las cosas. Y muchas veces nosotros queremos ser aplaudidos por la gente, ser recompensados por la gente. Pero la recompensa de la gente solo puede llenarte un momento. Pero la recompensa del cielo, la retribución de Dios, va a llenarte por completo y va a cambiar tu lamento, así como cambió el lamento de Ruth, en gozo, en redención, en propósito y en vida. Así todo lo que tú crees que está desperdiciado en tu vida, Dios puede cambiarlo para tu bien, porque no es cliché cuando dice en su palabra que todo obra para bien para los que lo aman. Y nosotros podemos ver también que aquel que estaba destinado a
hacer la redención en Ruth, no quiso. Y le pasa el Exacto. calzado a vos. Pero a mí me da un poquito en esa parte. Yo leía y yo me reía porque él dijo que sí, que él iba a redimir. Claro, al principio. Al principio él dijo que sí, porque lo único que estaba pensando era en las tierras. Lo único que estaba pensando era en un beneficio, pero cuando le dicen que él tiene que redimir a Ruth, o sea, tiene que llevarse a Ruth con él, entonces él dice no. Y pasa, ¿verdad? El calzado, como era la costumbre en ese tiempo. Y yo me reía porque verdaderamente en todos los tiempos siempre ha habido personas que van a ver solo por su beneficio. Sí. Así es. Así mismo es. Si me conviene, yo voy a estar. Si no, soltar eso. Y mira cómo Él la suelta. Pero mira cómo Dios la redime a través de Así vos. es. En el campo en el que ella estaba explicando, era el campo que iba a ser su herencia. Y ella no lo sabía. Pero Dios sí lo sabía. Dios conocía y todo. Cuando Noemí le dice, báñate, perfúmate, vístete. Porque muchas veces nosotros queremos estar vistiendo los trapos de la inseguridad, vistiendo los trapos del pasado. Y óyeme, le dice, ponte tu mejor ropa. Y así nosotros debemos hacer en el mundo espiritual. Todo lo que nos dolió, soltarlo. Porque cuando siempre digo que Dios no puede colocar nuevos regalos en manos que no están dispuestas a vaciarse. Así es. Y Noemí, cuando le dice a Ruth, báñate, perfúmate, ponte tu mejor ropa, tu mejor vestuario. Le estaba diciendo, quita todo, quita el pasado, borra el pasado de tu vida, quita los trapos de la inseguridad, quita todo lo que pueda estar atormentando tu presente, porque ya tú no lo vas a necesitar en tu futuro. Y vemos cómo Noemí, cómo Ruth fue obediente, porque Ruth era una muchacha muy obediente y por eso fue recompensada y bien vista por Dios y por los demás. Y vemos cómo Ruth le hace caso a Noemí y cómo Dios la honra, cómo Dios la posiciona sin ella tener que posicionarse. Y hay algo que tú dijiste, Brilla, algo muy bonito, cuando tú dijiste que Ruth, o sea, estaba, cuando estaba explicando, o sea, en su herencia. Y realmente hoy en día nosotros debemos de hacer esta palabra como si fuera una promesa. Que ese desierto donde hoy nos encontramos, ese proceso donde nos encontramos, allí mismo Dios nos va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que los procesos que estamos pasando son para muerte. Pero hay procesos que Dios permite en nuestras vidas para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Así es. Así mismo como la naranja, para poder sacar ese jugo tan bueno, con un hielito y una agüita fría, hay que exprimirla. Claro. Así mismo pasa con nosotros. Dios tiene que Amén. exprimirnos a veces, ¿para qué? ¿Para qué? Para sacar esa sustancia que llevamos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en ocasiones, cuando todo está bien, nosotros estamos bien. Pero cuando llegan esos momentos difíciles en nuestras vidas, a veces hasta nos apagamos. Pero cuando nosotros entendemos que dentro de cada uno de nosotros hay algo que de gran valor, así como dice la palabra, tesoro en vasijas de barro, cuando nosotros reconocemos que no somos nada, pero que llevamos, o sea, aportamos algo demasiado valioso de Dios en nuestras vidas, no hay nada que pueda pagarnos. Y aunque lleguen esos momentos en nuestras vidas, nuestra fe, nuestra visión debe de estar puesta en Jesús. Amén. Y hay un versículo en Zacarías que habla de que del sacerdote Josué, que el Señor le mandó a quitar su vestidura vil, o sea, mandó a quitar el pecado, el pasado y todo esto. Y lo mismo pasa con Ruth. Ruth tenía una historia, tenía un pasado. Y donde quiera que ella fuera, ese pasado iba a permanecer con ella. Pero a ella le importó más que su presente, el futuro que ella tenía en Dios, que el pasado que ella le perseguía. Y muchas veces decimos, no, quizá ella se fue de su tierra para olvidar el pasado, pero quizá no fue ella. Dios tuvo que moverla para poder cumplir muchas cosas en su vida, una promesa en su vida. Porque a veces estamos en lugares y no queremos renunciar, nos sentimos cómodos. Pero si no soltamos lo que tenemos, si no renunciamos a nuestro pasado, a nuestra manera de vivir, no hay manera de que Dios pueda trabajar en nosotros. Así mismo como pasó con Pablo, porque Pablo tenía un pasado. Y algo que llama mucho mi atención de Pablo, cuando era Saulo, nunca predicó. Solamente perseguía, mataba y encarcelaba lo que predicaba. Pero una vez
se convierte, o sea, tiene el encuentro con el Señor, su vida cambia por completo. Lo mismo pasa con Ruth. Quizás Ruth no tenía futuro, quizás Ruth no tenía un futuro prometedor en la tierra de Moab, pero al ser movida de lugar, Dios le muestra, o sea, paso a paso le va mostrando lo que tiene para con ella. Porque imagínense, en aquel tiempo una mujer cuando era viuda, lo único que le quedaba de hacer era buscar un familiar del esposo o irse para la casa de sus padres. Por ella decidió romper algo porque eso se diría que eso era como contra la ley. Porque ella ni siquiera se casó con un familiar en ese momento, pero tampoco fue pan de sus padres, sino permaneció con Noemí. Pero a veces en nuestras vidas también tenemos que romper nosotros mismos nuestras propias reglas, nuestras propias leyes. ¿Para qué? Para poder encontrarnos con aquel Dios que nos creó. Porque a veces nuestro conocimiento nos limita y nos impide ir a Dios. Y si nosotros no renunciamos a lo que nosotros somos y creemos, no hay manera de que podamos ver lo que Dios tiene para con nosotros. Amén. Y así es, hermanito. Y si uno no se fija, Ruth en ningún momento se movió por desesperación. No. Ruth en ningún momento se movió por temor y mucho menos se movió así, por moverse, sino que ella se movió con dirección y con propósito. Ruth, como tú decías, ella no se presentó ante vos con exigencias en ningún momento, sino que se presentó con humildad. Y al presentarse con humildad, eso hizo que ella no se promoviera, sino que ella fuera posicionada por el mismo Dios. Y muchas veces nosotros queremos posicionarnos por nuestra propia cuenta en lugares y vemos que no nos resulta. Pero cuando Dios es quien te lleva a un lugar, Dios pone como tanta gracia que tú no tienes ni que decir nada, tú no tienes ni siquiera que hablar. Y Dios es que pone que otras personas puedan hablar de lo que Dios puso en ti. Así es. Así es, y a cada uno de ustedes que siguen nuestro programa, yo quiero decirles que hay quien redime. Amén. Así como vos redimió a Ruth, hay redención en nuestro Señor. Hay perdón en nuestro Señor. Es solo una decisión, chicos, Amén. Así es. la que nosotros, por misericordia, el Señor nos ha permitido tener. Es solo una decisión, familia, de decirle que sí al Señor, de permitirle que Él entre en sus vidas, de permitirle que Él redima su pasado, de permitirle que Él borre todo aquello que ustedes puedan entender que es tan malo como para no venir al Señor. Amén. Aquello que fue tan grave que hice en algún momento que no tengo derecho a ir a Él. Pero no, nosotros queremos decirle que hay uno que fue a un madero, que entregó su vida por usted, por nosotros, para perdonarle. Todo tu pasado fue clavado en la cruz. Así es. Amén. Todas las culpas fueron llevadas en la cruz. Ahora solo te toca decir sí. Acepto. No tuve un buen pasado, pero quiero que tú cambies mi futuro. Así como Ruth fue redimida, así como la historia de Ruth fue un cambio total y rotundo, eso mismo quiere ser el Señor con cada uno de ustedes. Cambiarles la dirección, cambiarles el futuro, no dejarlos en el dolor, en la tristeza, en la angustia, en la soledad. El Señor quiere estar ahí para cada uno de ustedes, Amén. pero necesita que ustedes tomen la decisión. Esa decisión de decir sí, aquí estoy, vengo con todo en mi pasado y el Señor se encarga de cambiarlo. Amén. Es como un matrimonio, cuando tú te vas a casar, tú tienes que dar el sí. O sea, la mujer, así mismo pasa con nosotros. Siempre termino hablando de matrimonio, pero Sí, no me Gloria a diga, Dios. siempre debemos de dar, o sea, es que todo depende de esa decisión con Dios.
de nosotros decirle que sí. Porque a veces nosotros duramos mucho tiempo conociendo y visitando la iglesia, pero no tomamos esa decisión de decirle, Señor, te acepto en mi vida, te acepto como mi Señor. Entonces, y hasta que nosotros no lo aceptamos como el carpintero de nuestras vidas, no hay manera de que pueda trabajar en nosotros. Así es. Y hay algo que me llama mucho la atención de la palabra fiel. Y es que la palabra fiel implica lealtad, apoyo, amor constante. Y todo esto lo vemos reflejado en Ruth, porque Ruth demostró lealtad, apoyo y amor constante. Así es. Porque sin importar las circunstancias, sin importar el proceso, sin importar la condición en la cual se encontraban, ella demostró ese amor constante. Así como decía nuestra hermana Ruth al principio. Y es que ella se iba a trabajar, para decirlo en un idioma dominicano, se iba a trabajar y siempre llegaba con algo. Como hoy en día, el esposo cuando sale a trabajar siempre llega con algo para su esposa. Siempre llega con un detallito, aunque sea un chocolatico de eso chiquito, pero algo siempre lleva, ¿para qué? Para demostrar ese amor constante. Lo mismo pasaba con Ruth. Ruth, sin importarle como el pueblo la viera, porque siempre el pueblo tiene un problema y es que el pueblo siempre nos ve con los ojos del pasado, pero Dios nos ve con los ojos del futuro. Así es. El mundo siempre ve lo negativo en nosotros, pero Dios siempre ve lo positivo. Por eso es que muchas veces al hombre nos juzga más por nuestra condición y no por nuestro propósito. Mientras que Dios pone a un lado nuestra condición y nos llama por nuestro propósito. Amén. Y algo sumamente interesante que tú dices es que Dios siempre ve nuestro estado final. Cómo nosotros vamos a llegar a ser si caminamos en obediencia y si caminamos en integridad hacia Él. Porque Dios nos da el spoiler, nos cuenta el final de nuestra historia cuando nosotros verdaderamente nos sometemos, nos consagramos a Él, porque no pretendamos que vamos a tener un final glorioso cuando estamos siendo desobedientes a lo que el Padre nos ha mandado. Y yo no sé si lo he dicho anteriormente, pero todos ustedes saben que a mí, yo adelanto. Si estoy viendo una serie, necesito ver el final, cómo termina. Si estoy viendo una película, necesito ver el final. Es tan tal que el otro día mi madre me recomienda una película que se la recomiendo a ustedes, se llama La Revolución de Jesús. Y ella me dice, nada más me llamó para decirme, no quiero que adelante al final, o sea, porque ella me conoce, ya sabe que yo la voy a adelantar. Pero como yo le dije que no, yo no la adelanté. Y qué lindo sería que nosotros, Dios nos dice cómo va a terminar nuestra historia. Nos dice que vamos a ser grandemente bendecidos, que nuestra vida va a ser utilizada para llevar su palabra, para llevar su mensaje, y que si permanecemos en Él, ciertamente no necesitaremos nada más. Pero nosotros tenemos que pasar un proyecto, tenemos que pasar un tiempo de preparación donde nosotros no nos podemos desesperar, porque es un tiempo en el que Dios va a ir trabajando y perfeccionando su obra en nosotros para que seamos dignos de recibir aquello que Él nos quiere entregar. No dignos porque nosotros no merecemos, pero que estemos preparados es lo que quiero decir. Y Dios no permite que nosotros en la vida nos adelantemos al final, que no vivamos ciertas temporadas. De que, porque yo soy la niña linda de Dios, yo no puedo estar sufriendo por esto. Porque yo soy la niña linda de Dios, yo no puedo estar pasando por eso. Pero verdaderamente, todo lo que Dios va permitiendo en nuestra vida, nos van a acercar a ese final glorioso que vamos a tener en nuestra vida. A veces nosotros no entendemos el porqué de tantas situaciones. A veces por qué perdemos cosas que amábamos, por qué tenemos que soltar cosas. Y así como Ruth tuvo que dejar muchas cosas atrás, su pasado, su familia, su tierra, por seguir a Dios, por seguir fiel a Dios y ser recompensada por Dios. Muchas veces nosotros no entendemos que ciertamente nuestra bendición, nuestra provisión van a llegar, pero que muchas veces Dios tiene que cambiar nuestro carácter, tiene que cambiar nuestro corazón para que podamos sostener aquellas bendiciones que Él nos quiere entregar. Porque muchas veces estamos pidiendo tantas cosas a Dios, pero nuestro corazón, ni nuestra mente, ni nuestra alma están alineadas a ese propósito que estamos esperando en Dios. Y debemos preguntarnos, ¿qué hacer mientras estamos esperando esa bendición que Dios nos ha prometido? Porque ciertamente su bendición va a llegar a nosotros y no tardará.
pero nosotros debemos estar preparados, así como todo lo que Ruth pasó fue para preparar su carácter y para preparar su corazón para lo que ella iba a recibir. Entendemos que ciertamente la espera en Dios, manita, no vergüenza. Así es. La espera en Dios, todo lo que tú tienes que pasar en Dios, no queda en vergüenza, sino que te honra y te posiciona. Sí mismo, pacientemente Esperé a Jehová. esperé a Jehová Y Él se inclinó a mí. y escuchó Y- mi voz. Algo bonito, como dice la Bri, que ella siempre hacía delante del final de las películas. Y que nosotros, o sea, Dios nos da un spoiler del final de lo que vamos a recibir al final. Pero a Ruth no se lo dieron. No. Ruth no lo tenía. Y otra historia igualita a la de Ruth, es la de Job. Job permaneció fiel a Dios Así es. sin conocer lo que Sin le esperaba, saber lo que venía al lo final. que venía. Él permaneció fiel a un Dios que, o sea, perdiéndolo todo, porque hasta la salud perdió. Pero nada de esto le impidió perder, o sea, renunciar a su fidelidad a Dios, sin conocer, porque él pensaba que su vida entera, su futuro, iba a ser en esa misma condición como él se encontraba. Pero cuando nosotros le somos fieles a Dios, sin importar las circunstancias, sin importar cómo nos encontremos, Dios se nos va a recompensar, porque la misma palabra nos enseña de que Dios es justo. Y hay un versículo muy bonito, digo, todos son bonitos, pero que me llama mucho la atención, y es 1 Corintios 1:9, que dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. O sea, cada uno de nosotros hemos sido llamados a esa comunión con Dios. Cada uno de nosotros tenemos, así como decía anteriormente, un llamado. Y siempre y cuando permanezcamos en ese llamado, entonces vamos a ser recompensados. Pero no podemos caer en el dilema de si le sirvo al Señor o no le sirvo, si voy o no voy. Sino permanecer fiel, sin importar las circunstancias, así como decía anteriormente. Pero tampoco debemos de seguir al Señor por lo que el Señor puede dar. Porque ya a lo mejor el Señor nos lo dio hace 2000 años, que fue la salvación. Amén. Ahora nosotros lo que debemos de cuidar es esa salvación. Eso es como cuando nos dan un regalo. Depende de nosotros si cuidarlo o no cuidarlo. Ya depende de nosotros si cuidar esa bendición que Dios nos dio, esa salvación. ¿Y cómo podemos cuidarla? Obedeciendo su palabra. O sea, siéndole fiel a Él. Y a través que le vayamos siendo fiel y permanezcamos en su palabra, vamos a ir descubriendo todas aquellas cosas que Dios tiene para con nosotros. Amén. Porque a veces queremos que Dios nos bendiga, pero nosotros no estamos en el camino. Claro, y permanecer en esa constancia, porque no es solo también decir sí, es decidir ser constantes, Amén. es decidir seguir en el camino, sin importar la condición, porque cada uno de los procesos que nosotros enfrentamos, ya sea cuando no conocimos al Señor, y ya dentro del Evangelio, como decimos, son para fortalecimiento nuestro Amén. y también para ayuda de otros. Así es. Como tú decías ahorita, mencionaba las temporadas, o sea, ninguna temporada que nosotros vivimos, que el Señor permitió en nuestras vidas, van a tirarse por la borda, o sea, no van a hacer nada, no va a ser algo que lo viví y punto, ahí se quedó, no. Siempre habrá una enseñanza para ti y también para que tú ayudes a otros a través de esa enseñanza. Amén. Porque cada proceso va a traer consigo, si usted está dispuesto a verlo, porque muchas veces no estamos dispuestos a verlo y por eso rondamos en el mismo proceso, una enseñanza. Amén, eso es verdad. Si nosotros en la primera, ¿verdad? Aprendemos, créame que usted no va a pasar por eso Amén. otra vez. Así es. Pero muchas veces rondamos en la misma situación porque no permitimos que el Señor le hable a nuestras vidas. No Amén. permitimos que eso que Él nos quiere enseñar llegue y cale dentro de nosotros. Porque el Señor lo que quiere es que, como decimos en el argot popular, que levantemos los pies para que no volvamos a tropezar con la misma piedra. Pero muchas veces nosotros nos hacemos de la vista gorda. Y es justamente esto. Ruth fue muy constante. Fue fuerte al tomar la decisión, pero fue constante. Y fue una mujer, como hablábamos ahorita, muy semejante a esa mujer que describe Proverbios 31.
Amén. Una mujer esforzada que se levanta de madrugada y lleva pan a su casa. Una mujer que no se pone delante de ella, sino que con su corazón, con su forma de accionar, pone los suyos por delante, le da la importancia a los suyos, como era Noemí, porque Noemí en ese momento era su única familia, era lo único que ella tenía. Y nosotros debemos de aprender de la vida de Ruth. Amén. Y algo que también tenemos que aprender, no de la vida de Ruth, sino también de la vida de vos. Y es que Así es. vos sabías que su descendencia no iba a ser de él, sino iba a ser del difunto. O sea, porque a él Sí. redimirle, ella era parte de la familia y sabía Sí. que su hijo no iba a ser hijo de él. Legalmente iba a ser hijo del difunto. Pero esto a él no le impidió, o sea, también entender que había un propósito. Porque aunque quizás él no lo vio literalmente en el momento, pero sabía, o sea, reconocía de que él tenía que hacerlo. Y por eso a él no le importó que el otro familiar no quisiera redimirla. Él tomó la decisión de hacerlo. Y eso debemos de entender que cuando hay un propósito de Dios en nuestras vidas, no hay nada que pueda detenerlo. Los únicos que podemos detener un propósito de Dios somos nosotros mismos. O sea, cuando Dios tiene algo para con nosotros, los únicos que podemos impedirlo somos nosotros por nuestra desobediencia. Pero si permanecemos fiel y obedientes a Dios, todo lo que Dios nos prometió se va a cumplir en nuestras vidas. Así es, ser como vos, vos ser un hombre cuidador. Cuidó a Ruth, cuidó el propósito, y así debemos nosotros también aprender a ser cuidadores del propósito que el Señor ha puesto para nuestras vidas. Pero no solo del propósito para nuestras vidas, también ser cuidadores con mis hermanos. Así es. A ser guardas de mis hermanos también. Amén. Porque me encanta una parte cuando Ruth va donde vos, al otro día ya amanece, le dice que se vaya temprano, para que no la vean, para que no hayan malinterpretaciones, para que no vayan a pensar cosas que no son. Vos guardó y cubrió y cuidó a Ruth. Y así mismo debemos de ser nosotros con todos los que nos rodean. Ser guardas, ser cuidadores. Cuidadores también de los testimonios de nuestros hermanos, sin importar quién no esté delante. Ser esos que dicen, mira, yo no quiero que digan esto de ti. Yo te conozco y sé quién tú eres y lo que tú hiciste. No quiero. Por tal razón, yo te aconsejo que hagas esto y que hagas aquello. Que aprendamos a ser como Ruth, pero también que aprendamos a ser como vos. Amén, manita. Pero para eso nosotros tenemos que aplicar la regla de oro. No hacer al otro lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Porque yo me imagino que, por ejemplo, a Eric no le gusta que hablen de él. A mí no me gusta que hablen de mí. Entonces todos vamos a tratar de yo como ponerme en el pie de que no, yo no voy a decir esto, porque a mí no me gustaría que lo dijeran. Y es lindo lo que tú dices, ser guardadores del testimonio, de la palabra de nuestros hermanos. Pero no es de que nosotros vamos a estar de que yo voy a tirar para adelante a mi hermano, no, sino que yo voy a cuidar y voy a ser pues ese guarda que Dios ha puesto para mi hermano o hermana. Y algo que tú decías, manita, que me encantó mucho, es que Ruth permaneció. Y así como dice la palabra de Dios en Juan 15, que el que permanece en mí, yo voy a permanecer en él, se cumplió, porque podemos ver cómo Dios pudo habitar en Ruth. Amén, así es, familia. Y nosotros les decimos, no tanto la parte de no hago lo que no me gusta, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bendecimos sus vidas, familia. Hoy les damos las gracias a cada una de las casas televisoras que hacen eco y transmiten este programa.
Gracias. Que el Señor bendiga sus vidas y sus familias. A ustedes que están con nosotros, gracias por recibirnos. Gracias por escucharnos. Esperamos en Dios que cada una de las palabras que hemos dicho sean de bendición para ustedes y que el Señor guarde su vida, su casa, su entrada y su salida en el nombre poderoso de Jesús. Familia, nos despedimos. Dios les bendiga, Dios les guarde.